La muchacha de mirada clara, cabello corto. Soy militante del MLN desde hace muchísimos años. En el año 68, a través del Pepe Mujica, me vinculo al MLN. Ingreso a Facultad de Química, empiezo a militar en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y comienza mi militancia más plena. Siempre donde llegué armé un laboratorio fotográfico. Mi tarea fundamental en esos años fue trabajar en la parte de documentación. Estás escuchando Ahora se vamos nosotras, un podcast de Mate Amargo feminista, un espacio para las historias que el mapa suele olvidar. Mujeres de los campos y las ciudades, trabajadoras de ayer, de hoy y de mañana, guerreras del futuro, voces del sur global que entran en ebullición para darle otra vuelta a la información. Esto es Ahora se vamos nosotras. Soy Julieta García Ríos y hoy conversamos con Marisa Adano. Ahora se vamos nosotras tiene el gusto de conversar hoy con Marisa Adano, militante, guerrillera, ex prisionera política y fotógrafa. El barrio La Figurita es un barrio de gente trabajadora, entonces vivíamos mezclados los pobres y la gente que tenía más poder adquisitivo. Fue una etapa del Uruguay muy, muy linda, donde todos íbamos a la misma escuela y éramos iguales. Mis padres se casaron grandes, yo nací cuando mamá tenía 34 años, en aquel momento eran padres veteranos. Nosotros vivíamos mis dos viejos, mi abuela materna, mi tío hermano de mamá y mi hermano, por supuesto. Mis viejos, sin saberlo, fueron pioneros en el sentido de que mamá trabajó desde siempre como administrativa hasta que se jubiló. Y mi papá era agente viajero. Entonces conoció bastante el Uruguay, conoció el sur de Brasil. Eran gente sumamente solidaria. Siempre mis padres estuvieron cobijando a alguien. No teníamos muchos medios económicos, pero siempre había alguien más pobre que nosotros. Fue una infancia realmente hermosa. Fuimos muy cuidados, mi hermano y yo, muy queridos. El año 1968 es determinante en la vida política de Marisa. Antes, en la parroquia del Reducto, junto a otros jóvenes cristianos, abrazó la teología de la liberación. Y en el año 68 nosotros participamos en el campamento que hacen los cañeros en Montevideo, en manifestaciones que se hacen acá, y yo me vinculo a través del Pepe Mujica al MLN. Ese año ingreso a Facultad de Química, empiezo a militar en la FEU, en la Asociación de Estudiantes de Química, que pertenecía a la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Y ahí comienza mi militancia más plena. Milito por la parte estudiantil y por otro lado participo en grupos del MLN, en actividades también, discusión, estudio. En el 69 ingreso a un grupo militar del MLN. Marisa integró el grupo de los 49 asaltantes Tupamaros que a los 2 años del asesinato de Che tomaron Pando. Pasaría así a la clandestinidad. Después de Pando estuvimos yendo de un lado para otro. La organización quedó muy resentida por los 3 fusilados y por los compañeros detenidos. Estuvimos viviendo en el monte y estuvimos en varios locales en forma transitoria. Una de estas viviendas fue interceptada por milicos. En un enfrentamiento con ellos cae herida y es prisionera. Mi detención, en el 12 de enero del 70. Me dieron la libertad judicial y de ahí, por la famosa opción constitucional, que no existe en la Constitución, salimos para Chile. En 3 de julio de 1971. Nuestras historias también se escriben. Recuerda que puedes encontrar la versión completa de esta entrevista en nuestra web www.mateamargo.org.uy, porque lo que compartimos también nos fortalece. Salí al exilio el 3 de julio del 71 hacia Chile.
el Chile de Salvador Allende, uno de los primeros gobiernos de izquierda que se había llegado por las urnas en América Latina, y después viajamos para Cuba. Bueno, Cuba nos recibe con los brazos muy abiertos y bueno, nos hace sentir como si estuviéramos en nuestra patria. La mayoría éramos jóvenes y no teníamos profesión. Yo estuve trabajando en la construcción, había que construir viviendas porque la gente necesitaba tener un techo. Después quedé embarazada y nos fuimos a vivir a la mar. Y yo trabajé primero en una mueblería, que era un trabajo liviano, porque no. Después que tuve a Ana, trabajé en la carpintería. En la mueblería se hacían los muebles para los edificios que se estaban haciendo, y en la carpintería se hacía toda la parte de ventanas, puertas. Que más recuerdo de Cuba, bueno, aparte de la amabilidad, la solidaridad del pueblo cubano. Esa etapa fue maravillosa. Estando en Cuba, planteamos tratar de volver al Uruguay y sacar a los presos. Salgo de Cuba en agosto del 76 para Francia. Vivo en Francia 1 año y medio. Primero trabajé en un sistema que tenían los franceses. En París, los edificios más antiguos tienen, 5 pisos, por ejemplo, y el piso 6 es la guardilla donde viven sirvientes. Te dan una piecita con un baño en común a cambio de trabajo doméstico. Dado sus conocimientos de fotografía, le fueron encomendadas por el MLN tareas claves en el exilio. Siempre donde llegué armé un laboratorio fotográfico. Venimos para América, fuimos a Colombia, militábamos con el M19. También armé un laboratorio. Mi tarea fundamental en esos años fue la de trabajar en la parte de documentación. Con lo que sabía de fotografía, había empezado en facultad. En Chile hice un curso más de fotografía. Y a partir de ahí empecé a desarrollar toda la parte de fotografía. Fue la época que tuve más desarrollo neuronal, porque tuve que inventar con muy pocos recursos y con poco conocimiento. No hay manuales para el tipo de cosas que estaba haciendo. Lo que teníamos todos en la cabeza era tratar de volver. Yo en ese momento ya estaba separada del papá de Ana, pero igual seguimos militando juntos hasta el último momento. Se había ido para Argentina. Ignacio es detenido y desaparecido en Argentina. Junto a la pequeña Ana, nacida en Cuba en 1975, Marisa viaja a Venezuela. Allí tendría 2 hijos más, Carlos y Liliana. La maternidad y la militancia van de la mano. Tuvimos 6 años y medio. Y en Venezuela militamos con RB, Partido de la Revolución Venezolana, apoyando a los nicaragüenses, a los salvadoreños, y bueno, y lo que podíamos al Uruguay, ¿no? Argentina fue próximo destino y última escala para el regreso definitivo a la patria. En Argentina estaba con los tres guris. Caminamos Buenos Aires para arriba, para abajo. Creo que conozco todas las plazas de Buenos Aires. No teníamos dinero y bueno, ahí hice algunas cosas de crochet y vendí. No daba para vivir. ANMUR nos daba un poco de dinero. Estábamos viviendo en un hotel y comíamos todos los días en un supermercado llamado Superco. Era una cooperativa. Creo que era los domingos. Estaba cerrado, entonces teníamos que ir a comer a cualquier lado. Liliana, sobre todo, era muy chica, ya no podía estar comiendo cualquier cosa. En un momento dije que vuelvo y en Uruguay, está mi familia. Y bueno, volvimos el 22 de febrero del 85, me llevaron a tribunales militares, me dieron la libertad condicional, no me importaba. Nos fuimos a vivir al apartamento que era de mis padres, que mis padres se habían muerto hacía poco tiempo. Papá se murió en junio del 83 y mamá en mayo del 84. Habíamos perdido todo, llegué al Uruguay sin nada.
hubo un congreso de FEDEFAM, de familiares de desaparecidos, y éramos tres fotógrafos cubriéndolo. Bueno, ahí me prestaron una cámara por un tiempo, hasta que pude comprarme una cámara. En realidad lo que empiezo, bueno, yo primero trabajo haciendo limpiezas, limpiaba los paliers, y después vendía cinturones y bolsas, hacía el cuñado de mi compañero. En eso me embarqué con otros fotógrafos, íbamos a hacer un diario que se iba a llamar TA, que iba a ser un diario del Frente Amplio. Yo iba a trabajar la parte gráfica, salió el número 0 nada más. Y después, en un laboratorio, Montevideo Color, que representaba a la marca Sakura, japonesa, que después fue Konica, utilizaban un impresor manual. Ahí empecé a trabajar en el laboratorio haciendo impresiones, y ahí empecé a vincularme al ambiente fotográfico del Uruguay. O sea, yo nunca me había vinculado a ningún ambiente fotográfico de ninguno de los países que había vivido porque estaba clandestino. Me integro también con otra hermana de la vida. Hemos estado juntas en varios lugares del mundo. Éramos las dos de química. Me salvó ella y su familia nos salvaron cuando estábamos requeridos acá en Uruguay. Ella llegó de México en el 86 con un compañero mexicano que era fotógrafo, y plantean hacer una escuela de fotografía. Justo me sale el trabajo en Montevideo Color, entonces seguro yo, en Dimensión Visual, que se llama la escuela, trabajé en forma muy tangencial. Parte de integrar Dimensión Visual fue bastante tangencial, pues yo trabajaba muchísimas horas en Montevideo Color. Después hice lo que hacen casi todos los fotógrafos para sobrevivir, sociales, casamientos, cumpleaños. Militaba también con el Bebe Sendik en la Coordinadora contra la Pobreza, registrar todo lo que fuera, se hacía, se llaman asentamientos, que en aquel momento se llamaban cantegriles, cuando se conseguía que pusieran agua corriente, se hacía una fiesta, bueno, documentaba la fiesta. Y después, con familiares, lo que trabajé fundamentalmente en la parte de investigación. Antes que el Frente fuera gobierno, investigábamos a pulmón. Conozco todos los cementerios de Montevideo, recorrimos buscando los CNN, fotografiando datos que nos habían dado de determinados panteones, sin ser de la prensa, registrando, por ejemplo, las marchas. Cuando empiezan las marchas de madres y familiares los 20 de mayo, las sigo registrando y le entrego todo a familiares. Lo que sí hicimos fue un relevamiento en el año 2002 por fuera, ¿no? Porque no nos dejaban entrar a los cuarteles, de los centros de detención clandestinos de Montevideo, de todos los centros de detención clandestinos, que bueno, yo el año pasado lo que hice, doné todos los negativos al centro de fotografía para que queden a salvo. En esas fotos se ilustraron los centros de detención en el libro que sacó Álvaro Rico, con familiares y con varios historiadores más, que se llama A Todos Ellos, donde están todos los compañeros nuestros desaparecidos. No olvidar, recuperar la memoria de los compañeros caídos, presentes, ahora y siempre, es una máxima en Maritza. En sus ratos libres también capta la belleza de la vida. El vuelo de colibrí que la remonta a la libertad soñada y peleada. Gracias, Maritza, por acompañarnos. Y a ti que estás del otro lado, te recuerdo que puedes leer esta charla y ver las galerías de imágenes de Maritza en www.mateamargo.org.uy. Así que dale otra vuelta a la información. Desde acá, te abrazo.